cuando niegas la rendición, obtienes el derecho como ser humano de aplastar a tus congéneres. Principios inmediatos inorgánicos: molécula, agua, solvente universal, medio de transporte, soporte en reacciones bioquímicas, regulador térmico, permite el intercambio gaseoso, función mecánica amortiguadora. El oxígeno, muy reactivo, aceptor final de hidrógenos para producir agua en la respiración. Anhidrido carbónico, CO2. Producto de oxidación de los compuestos orgánicos durante la respiración, sales minerales, intercambio de agua, permeabilidad celular, excitabilidad celular, equilibrio ácido-base. El agua, generalidades. Forma un triángulo isósceles con un ángulo de 104.5 grados. La distancia entre oxígeno y hidrógeno es de 0,96 Armstrong. Cada molécula forma un enlace débil, puentes de hidrógeno. El agua tiene estructura polar que le permite ser disolvente por excelencia. pDH, puentes de hidrógeno. Clasificación de aguas en el cuerpo, en la célula. Agua libre representa el 95% del agua total de la célula. Se encuentra en el citoplasma, en todo lo que viene a ser el líquido intersticial. Es empleado como solvente y como medio dispersante del protoplasma. Constituye el medio acuoso de la célula donde se producen las reacciones químicas. El agua ligada representa el 5% del agua unida a la proteína por enlaces de hidrógeno y otras fuerzas. Comprende al agua inmovilizada de las estructuras proteicas. Propiedades y funciones del agua. Poder solvente. Disolvente ideal para gran variedad de sustancias, especialmente sustancias iónicas y sustancias polares. Ejemplo: cloruro de sodio. Poder vaporizante. Consiste en la cantidad de calorías necesaria para transformar el líquido a vapor. Reactante, indispensable para toda actividad metabólica. Las reacciones químicas enzimáticas se producen en medios acuosos. Tensión superficial. Es la fuerza que ejerce el agua en la superficie debido a la atracción de sus cargas contrarias entre sí, mediante puentes de hidrógeno. La mosca, el ejemplo del zancudo, puede caminar encima del agua. Hidrólisis. Agua, lisis, descomposición. El agua participa en la descomposición de moléculas orgánicas complejas, pasando a formar parte de las estructuras en el metabolismo del cuerpo animal, vegetal o humano. Ejemplo: la hidrólisis de proteínas en aminoácidos, polisacáridos en monosacáridos, por ejemplo la celulosa o el almidón. Se pueden desmembrarse, pues igual el agua puede romper estos puentes, estos enlaces. Siguiente: cohesión. Consiste en las moléculas la resistencia de separarse una de otra, que le convierte en un líquido casi incomprensible. Al no poder comprimirse, llega a actuar como un esqueleto hidrostático. En algunos animales, del mismo modo, permite la turgencia en las plantas. Cohesión, turgencia. Adhesión, capilaridad. La fuerza de la adhesión, también relacionada con los puentes de hidrógeno, que se establece entre las moléculas de agua y otras moléculas polares responsables juntos con la cohesión del llamado fenómeno capilaridad.
Pixotropía. El agua es el soporte de la estructura coloide acuosa del citoplasma celular. Viene a ser esa movilidad, esa flexibilidad por parte de la célula en el agua, pixotropía. Funciones del agua. Acción lubricante. Función de transporte. Función de amortiguador mecánico. Función de termorregulador. Función de reactante. Siguiente tema. Sales minerales y electrolitos. Una sal es un compuesto que tiene un ion positivo y un ion negativo unidos y resultan de la reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte. Durante la reacción se genera la sal. Durante la reacción se genera sal y agua. Las sales tienen varias funciones importantes en los seres vivos. Por ejemplo, hay algunas sales como sales de calcio que no se disocian en agua, pero hay otras que sí, como el cloruro de sodio. Electrolitos positivos, cationes, sodio, calcio, potasio y magnesio. Electrolitos negativos, cloro, fosfato, bicarbonato y el OH. Las concentraciones de electrolitos, ejemplo, los iones de sodio y de cloro se encuentran en mayor concentración en el medio extracelular. En cambio, el potasio, fosfato y magnesio están en alta concentración dentro de la célula intracelular. Función generales de los electrolitos. Tenemos las siguientes funciones. Ciertos electrolitos son necesarios para el crecimiento, desarrollo o reproducción de los organismos. Mantienen el pH de los diferentes lípidos corporales. Regulan la presión osmótica o el equilibrio hídrico. Ejemplo, sodio y potasio. Intervienen en el proceso metabólico, anabolismo y catabolismo. Electrolitos, funciones, características y partes. Sodio. Interviene en la conducción nerviosa, hipertensión. Potasio. Interviene en la contracción muscular. Participa en la conducción nerviosa. Hipotensión. Sodio, hipertensión, potasio, hipotensión. Calcio. Es un factor de coagulación sanguínea. Participa en la contracción muscular. Interviene en la conducción nerviosa. Interviene en la división celular. Interviene en la permeabilidad de la membrana celular. Participa en el transporte de masa, en la exocitosis, endocitosis. Magnesio. Actúa como cofactor o activador enzimático. Mantiene estable la unión de sufinidades ribosomales durante la síntesis de proteínas. Pregunta de examen. Magnesio metálico forma parte de la estructura central de los compuestos orgánicos, porfirina, y es un grupo prostético de la proteína clorofila. Más luego lo veremos. Componente de los huesos, confiere rigidez y se une con el fósforo, flúor y silicio. Cloro. Actúa en el equilibrio hídrico. Principal anión extracelular. Abunda en la mucosa gástrica. Orina, sudor y leche. Fosfato. El sistema fosfato es el buffer intracelular junto con las proteínas que le siguen. También forma diferentes estructuras dentro de la célula. Por ejemplo, ácidos nucleicos, proteínas, fosfolípidos, ATP, etc. Bicarbonato. Es el buffer o tampón de la sangre. Bicarbonato de la sangre.
estés allí, puedes lamerle el culo al diablo incógnito.